sea, Dios mío, completamente para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual lo conformamos cada uno de los que estamos aquí, mi Dios amado, presentes, mi Dios amado, en su casa, para poder aprender más de lo que su palabra nos quiere enseñar en este día. Mi Dios amado, yo presento mi vida delante de su presencia, pidiendo al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo que sean ustedes como Trinidad, guiando mi vida a toda verdad y a toda justicia, mi Dios amado, que nada erróneo salga en este día de nuestras bocas, Señor amado, sino que solamente pueda salir la verdad que está basada en su palabra poderosa. Mi Dios amado, también yo le pido que bendiga la vida de mis hermanos y que cada uno de ellos en esta tarde pueda participar y pueda dar una palabra de poder, una palabra de bendición, una palabra de edificación para cada uno de nosotros. Le damos gracias en esta tarde en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, quien es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice el tema de la parte 3 de este estudio: confianza plena en Dios a pesar de las adversidades y las crisis. Nosotros podemos darnos cuenta en esta tarde de la cita bíblica que se ha tomado como base para este estudio, y yo creo que nosotros en este momento que hemos leído hemos podido tal vez notar un poco las reacciones en el profeta Habacuc en esta cita bíblica que hemos leído. Aquí en el estudio bíblico, en el libro que tiene como base este estudio, se pide de que se haga una lectura o un recuerdo rápido de lo que fueron las experiencias de Moisés, de Isaías y de Juan cuando tuvieron ese encuentro con Dios, cuando tuvieron esa revelación que Dios les presentó a ellos. Y yo no sé si algún hermano, sin necesidad de que vayamos a la base bíblica, puede recordarse cómo fue el encuentro de Moisés cuando él tuvo ese encuentro con Dios. Creo que la mayoría hemos estudiado la palabra y quizás recordemos cómo fue el encuentro, o sea, qué aconteció cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios. Si un hermano puede dar una breve historia. Cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios, lo primero que él pudo observar fue una zarza ardiente, donde Dios le dijo que se quitara la sandalia, porque la tierra que él pisaba, santa era. Amén, eso fue lo que aconteció. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, del versículo 1 al 6, donde dice que Moisés, exactamente lo que hermano Manolo decía, que él vio la zarza y quiso ver, y Dios le dijo que se quitara las sandalias porque era santo lugar. Pero al final, en el versículo 6, dice de que Moisés tuvo miedo de ver a Dios y escondió su rostro. O sea que hubo un temor en Moisés. Hubo un cierto temor en él cuando él supo de que era Dios que estaba detrás de la zarza. Entonces fue una reacción que tuvo Moisés en ese momento, que al ver, al sentir que era la presencia y saber que era la presencia de Dios, dice que él escondió su rostro y no pudo ver porque él sabía que Dios estaba ahí. De Isaías hubo un estudio bíblico que lo tuvimos anteriormente. No sé si alguien se acuerda de Isaías. Eso, tuvimos un estudio de Isaías cuando él tiene esa revelación con Dios. ¿Algún hermano se recuerda de esa historia de Isaías? Estamos repasando, viendo un poquito estas reacciones en cuanto a Moisés, a Isaías, a Juan, porque en los versículos que leímos nosotros también vemos la reacción de Habacuc. En el versículo 16 que leímos, vemos una reacción que se produjo en la vida de Habacuc cuando escuchó esa palabra que Dios le estaba dando para el pueblo, esa revelación que él estaba teniendo, esa visión. No sé si algún hermano se acuerda de Isaías, hermano. Hubo como un horror cuando yo, soy hombre de varios años. Hubo un impacto muy grande en poder comunicarse con Dios y
una manera así, provoca siempre como una reacción en la parte humana de nosotros. Porque me imagino que el espíritu se fortalece, pero lo humano tiene que debilitarse y tiene que reconocer lo que no está de acuerdo a la altura de Dios en ese momento. Entonces fue lo que pasó en Isaías. Ahí venir que hombre de Amén, vemos esa reacción. En Moisés hubo una reacción de miedo, dice, él tuvo temor y escondió su rostro. En Isaías hubo una reacción de reconocimiento que no era digno de estar delante de la presencia de Dios. Y de Juan en el Apocalipsis, de cuando le he revelado el Apocalipsis, cuando tiene la revelación, ¿alguien ha leído esa parte? Amén, vemos la reacción que dice que cuando Juan tiene esta revelación, dice que cae como muerto de ver lo que Dios le iba a mostrar. O sea, vemos de las reacciones humanamente que tuvieron estos hombres cuando tuvieron ese encuentro con Dios. Por eso usted ve que hoy en día hay muchas personas dicen yo tuve un encuentro con Dios, pero a veces no han tenido alguna reacción donde se pueda decir que fue Dios el que se encontró con ellos. Porque a veces hay muchas personas que dicen tuve un encuentro con Dios, pero la situación sigue igual, el caminar de ellos sigue de la misma forma antes de haber tenido el encuentro con Dios. Y yo creo que si ustedes o si vamos a ver las historias de estos hombres cuando tienen este encuentro con Dios, hubo una transformación, hubo un cambio en la vida de ellos, porque había habido un encuentro con Dios. O sea, había una diferencia después, porque Moisés, después de que tiene ese encuentro en la salsa, Moisés fue un hombre diferente, ya no fue el mismo de antes cuando andaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Él fue un hombre diferente y cómo Dios lo usó después de tener ese encuentro con Dios en esa salsa. Y entonces aquí en el libro de Habacuc, nosotros hemos estado estudiando estos capítulos y ahora vamos a leer en el versículo 16, donde nosotros en el 16 que leyó nuestro hermano Ramiro, me parece, ahí podemos ver la reacción que hay en la vida de Habacuc cuando recibe esta visión de parte de Dios. En el versículo 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz, dice, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Nosotros vemos ahí que hay dos reacciones en la vida de Habacuc al recibir esta palabra de parte de Dios. Y nosotros vemos de que lo primero, la reacción que tiene Habacuc dice, se conmovieron mis entrañas. Y cuando Habacuc dice, se conmovieron mis entrañas, él se estaba refiriendo como cuando nosotros tenemos un problema estomacal, que nos hace daño algo y nosotros sentimos que el estómago se nos está como revolviendo, o sea, algo extraño en nosotros, ¿no? Dentro de nosotros. Sentimos algo que está algo mal porque se nos empieza a mover todo el estómago. Entonces, esta reacción tuvo Habacuc cuando él tiene esa visión de todo lo que le iba a acontecer a Judá, al pueblo de Dios, por la desobediencia del pueblo de Dios. Y entonces nosotros vemos de que en Habacuc nosotros podemos tomar un ejemplo de que cuando nosotros recibimos una palabra y que es traída de parte de Dios, nosotros tenemos que reaccionar de una manera diferente, porque hoy en día hay muchas personas de que alguna persona, algún hermano, Dios lo usa y les trae una palabra para que haya un cambio en sus vidas y no les causa ninguna reacción. O sea, no hay esa actitud o no hay esa reacción que tenían estos hombres del ayer cuando Dios les hablaba a ellos. Porque hoy en día las personas a veces no toman en cuenta que la palabra de Dios es fiel y es verdadera y que se cumple. Cuando Dios trae una palabra para el ser humano, si el ser humano no acata lo que Dios le está hablando, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Porque entonces, por eso Habacuc dice que tenía esta reacción dentro de sí, porque él sabía que era Dios que le estaba diciendo todo esto. Y entonces dice ahí de que las entrañas de Habacuc se conmueven
Y dice de que a la voz, dice, temblaron los labios de Habacuc, porque digamos de que Habacuc estaba recibiendo algo de parte de Dios, ¿no? Pero después él tenía que ir a hablarle al pueblo. O sea que él iba a ser la voz de Dios al pueblo, porque ese era el profeta, ¿no? Porque dice que Dios le hablaba al profeta y el profeta le tenía que ir a decir al pueblo, tal y como Dios le estaba diciendo. Porque si el profeta iba y cambiaba el mensaje que Dios le estaba dando, ya no era un profeta de Dios, sino que ya era un falso profeta, porque no le estaba diciendo al pueblo lo que Dios estaba mandando a decir. Entonces dice de que cuando Dios le da esta visión a Habacuc, dice que le temblaron los labios, o sea, porque así como Dios le habló a Habacuc, esto y esto, tú le vas a decir al pueblo, esto y esto va a acontecer. Pero Habacuc no tenía como ese valor de ir a decir todo, porque no era algo bueno que iba a venir por la desobediencia. No era, o sea, no es lo mismo cuando por ejemplo, si Dios le trae un mensaje a usted, dice, ve y dile esto a mi hijo, pero si es un mensaje de bendición, usted va con gozo, porque es algo bueno, ¿no? Es algo de bendición que le va a ir a decir a su hermano. Pero si Dios le da un mensaje de dile y esto, que si no cambia esto, le va a venir esto sobre él. Entonces no es fácil de que usted vaya a alguien y le diga algo negativo, como cuando va y le va a decir algo positivo. Son reacciones diferentes. Entonces, esto era lo que estaba aconteciendo en Habacuc, que lo que él iba a ir a decir al pueblo de parte de Dios no era algo sencillo o algo bueno que iba a acontecerle al pueblo. Le tenía que ir a decir al pueblo de que iba a ser invadido, de que iba a haber muerte, de que iba a haber tantas cosas cuando hay una invasión. Y para Habacuc no era fácil eso, porque el amor de Dios estaba en Habacuc. Y entonces a Habacuc le dolía su corazón ir a decirle al pueblo esto y esto les va a acontecer por no obedecer a Dios. O sea, había un temor. O sea que la reacción en Habacuc es donde dice, oí y se estremecieron. O sea que hubo temor en él. Hubo cierto temor, o sea, cierto miedo cuando Dios le estaba revelando todas esas cosas. Porque si nosotros volvemos un poco a Habacuc capítulo 3 y versículo 2, donde dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. O sea que hubo ese temor, como cuando Moisés tiene ese encuentro en la zarza con Dios, cuando dice que Moisés tuvo miedo de ver el rostro de Dios y entonces se escondió para no ver a Dios. Entonces lo mismo ocurrió en Habacuc, cuando Dios le trae toda esta visión para que le hablara y le dijera al pueblo lo que iba a acontecer. Hubo ese temor, hubo ese temblor, o sea, todo el cuerpo de Habacuc se estremeció, o sea, que hubo un temblor en su cuerpo, como cuando alguien viene a usted y le da una noticia que no es agradable, y hay muchas personas que reaccionan así, que empiezan como a desmayarse y les empieza a temblar el cuerpo por el nivel de la noticia que les han dado. Entonces, esta misma reacción estaba teniendo el profeta Habacuc, estaba estremecido, estaba asustado de todo lo que Dios iba a hacer con el pueblo a causa de la desobediencia del pueblo de Judá. Dice, las cosas que oyó Habacuc de parte de Dios eran tan terribles que era imposible repetirlas con la misma autoridad. O sea que en Habacuc, como le digo, no se sentía con esa autoridad para repetir lo mismo que Dios le había dado porque era algo fuerte. Yo creo que eso hoy en día pasa mucho en el pueblo de Dios, porque a veces Dios usa a hermanos, ¿no? Que les revela ciertas cosas y dice, ve y dile a mi hijo, dile a tu hermano esto, para que se enderece el camino del hermano, para que se vuelva a Dios. Y a veces hay muchos hermanos que tienen ese temor de ir a decir al hermano lo que Dios les ha dicho, porque es algo fuerte. Y muchas veces se retienen las cosas por no decirlo, por el temor de que el hermano se va a enojar, o que el hermano se va a ir de la iglesia, o cosas así. Entra ese temor en los hombres o las mujeres que Dios les habla un mensaje para otro hermano. Y era lo que en Habacuc estaba aconteciendo, que había entrado ese temor en él y no se sentía con esa capacidad de irle a hablar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, lo que iba a acontecer. Y eso es hoy en día lo que acontece mucho dentro de la iglesia. A veces Dios le revela cosas a un hermano y yo pienso de que cuando hay una seguridad de que es Dios el que está enviando a hacer las cosas, no va a haber esa duda de que no es Dios el que está hablando, sino que tiene que haber una certeza cuando es Dios el que está trayendo un mensaje o una revelación para hablarle a alguien más. Pero tiene que haber esa certeza, esa convicción en aquella persona que está recibiendo de parte de Dios. Porque si viene algo, pero no es de parte de Dios, quizás una emoción o algo, entonces sí va a dañar a la otra persona porque no fue Dios. Pero a estos hombres, como a Habacuc, como a Isaías,
como a Jeremías, a los profetas que Dios usó, ellos tenían esa certeza que era Dios el que les estaba hablando. Por eso ellos, tal vez en cierto momento entraba el temor en ellos, pero después ellos sabían que lo que iban a hablar iba a ser respaldado por Dios, porque Dios se los había dado a ellos. Entonces, todo aquel que recibe de Dios, cuando sabe que es Dios, él sabe que va a tener el respaldo de Dios, porque dice que Dios respalda su palabra. Entonces, cuando Dios da su palabra, Él la va a respaldar en todo momento. Y es lo que acontecía con estos profetas, que para Habacuc era algo fuerte decirlo, pero Habacuc está dentro de sí, él tenía la seguridad que Dios iba a respaldar lo que le estaba dando, porque Dios se lo estaba revelando a él, Dios se lo estaba dando en una visión. Y iba a acontecer si el pueblo no cambiaba. Porque nosotros también nos recordamos mucho de la historia de Jonás, cuando Dios trae ese mandato a Jonás que vaya, pero Dios no hace lo que iba a hacer, pero porque el pueblo se arrepintió. Entonces yo creo que la mayor situación por qué Dios usa un profeta es para prevenir, para que las cosas no acontezcan. Porque Dios siempre dice que avisa a tiempo y fuera de tiempo. O sea que cuando Dios ama a su hijo, ama al hermano o nos ama a nosotros, ¿no? Si hay dice que al hijo que Dios ama, ese castiga, pero Dios siempre va a advertir. Porque nosotros como padres, cuando vamos a castigar a un hijo, siempre le advertimos antes de traer el castigo. No vamos a la primera y lo castigamos, sino que hay una advertencia. Por ejemplo, si el hijo está haciendo algo, usted le dice, mi hijo no hagas eso, o hijo no hagas eso. Y le dice una vez, 2 veces, y si no lo obedece, entonces ya va el castigo. Y Dios creo que trabaja de la misma manera, porque Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces quiere decir de que hay una similitud entre cómo nosotros actuamos a cómo es la actitud de Dios. Solo que en Dios es diferente, porque Dios conoce todas las cosas. O sea, en Él no hay equivocación, porque Él conoce el corazón, conoce todo lo más profundo de cada uno de nosotros. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros, que Él conoce todo y nosotros, como no conocemos todo, podemos tender a tener alguna equivocación. Entonces, yo creo que, no sé si alguien aquí ha experimentado y ha tenido esa reacción como tuvieron los profetas cuando Dios les ha traído algo. Quizás en algún sueño, muchas veces algún hermano ha tenido algún sueño y cuando Dios le trae ese sueño y el hermano sabe que es Dios, al despertar de ese sueño se despierta con un temor, con una reacción, ¿no? Por lo que ha tenido en el sueño. Y más o menos es lo que a Habacuc le estaba pasando. Después de esa visión que él tuvo, esa reacción fue la que hubo en Habacuc, la que hubo en su cuerpo físico. Porque él lo que está hablando en el 16 es una reacción del cuerpo físico de Habacuc. Porque está hablando de sus entrañas, dice también, habló de que sus labios temblaron, y dice, pudrición entró en mis huesos. Cuando dice pudrición entró en mis huesos, es cuando nosotros sabemos que cuando algo está podrido no es algo firme. Si algo está podrido y usted lo mueve un poquito, se desbarata todo completamente. Porque no está verde, no está con vida. Algo podrido es algo que ya no tiene vida, que si usted lo mueve se desbarata todo en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Habacuc se sentía abatido dentro de sí, dentro de sus huesos, él no sentía esa fuerza, él se sentía mal por todo lo que había recibido en esa visión. Entonces, pero nosotros vemos en la parte segunda del versículo 16 la otra reacción de que tiene Habacuc, donde él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Ahora la pregunta es, cuando usted tiene una angustia, ¿puede estar quieto? ¿Por qué no puede estar quieto? ¿O por qué no puede haber quietud en nosotros cuando hay una angustia? O sea, nosotros estamos viendo lo que Habacuc estaba viviendo. Pero ahora dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, dice, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ahora, ¿a qué quietud se estaba refiriendo Habacuc? No sé si algún hermano pueda dar su opinión. Cuando él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Qué estaba él refiriéndose cuando él estaba diciendo, si estaré yo quieto en el día de la angustia? Él estaba hablando de que el día de la angustia iba a ser cuando subieran a invadir al pueblo los enemigos, los caldeos. O sea que él estaba hablando que él iba a estar quieto en ese día de angustia. Cuando usted sabe, cuando hay una invasión, se está hablando de que hay destrucción, hay muerte, hay tantas cosas que están aconteciendo en ese día, cuando hay una invasión.
Pero él dice, si bien estaré yo quieto en el día de la angustia. No sé, dígame, hermano Efraín. ¿Algún otro hermano también que quiera hacerlo puede opinar? Lo que pasa es que ya él, en la visión que Dios le reveló a Habacuc, ya había vivido esa experiencia y por eso estaba pasando por la situación, pero como lo está garantizando en el 17 la estabilidad a la confianza de Dios, entonces como quiera Dios iba a permitir eso para poder enseñarle al pueblo que había un Dios y como ellos no querían obedecer, entonces de cualquier manera si Habacuc se podía correr o a llorar o a hacer cualquier berrinche ante la presencia de Dios, el pueblo no quería cambiar, no tenía que permitirle esa mano fuerte, pero Habacuc sabía que después de todo eso Dios traería paz, traería esperanza, porque en su amor y en su misericordia iba a considerar también el clamor de Habacuc y ya tenía ¿cómo se llama? Ya Habacuc sabía cómo expresarse de Dios porque ya había tenido una comunicación. Pero pienso que en la vida personal de nosotros muchas veces hay situaciones que se van de nuestras manos y que no podemos hacer nada más que esperar la respuesta de Dios. Pero la palabra quieto no significa que me voy a acostar a dormir y no voy a hacer todo, sino la palabra quieto es que no voy a buscar solución en ningún otro lugar porque la solución la tengo que ir. Entonces me quedo confiado de que espero su soberana voluntad y lo que Él quiera terminar en lo que Él ya le ha dicho a uno, porque si yo me ha determinado una cosa por hacer en mi vida o en la vida de mi familia, yo nada más tengo que estar esperando ese momento, seguir una obediencia, seguir en mi pan, como la arena de la parte de abajo. Fui obediente a lo que Dios estaba totalizando, lo que Dios iba a hacer, porque Dios en su palabra no miente, está diciendo, bajo la visión de Casare, era la presencia más efectiva. Entonces, pienso que esa actitud, de esa manera, estar quietos, no le van a olvidarse de lo que va pasando, tampoco le olvidarse de la misericordia de Dios va a ser respecto también de la gente que busca, porque no todo el mundo va a ser castigado, ni todo el mundo, la visión que él dio para ese tiempo, para el tiempo futuro, es para el apocalipsis, que se va a llevar a cabo de la manera, ¿cómo se llama? General, no va a ser general todo, no, es que realmente entre en la obediencia a Dios, va a poder estar quieto también, va a poder tener la garantía del 17, que eso me encanta mucho, estar nosotros confiados. Que si esta tierra, ahora vengo para acá, aunque esta tierra quiera desaparecer y va a ser el desierto, removido cielo, tierra, todo lo que existe, pero nosotros seremos salvos, porque trabajaremos de todos los medios de obedecer y no formar parte de todo lo que existe. Eso es una forma de poder también dentro de lo que Dios pasa. Vamos a buscar una cita bíblica, Salmos, capítulo 91. Salmos, capítulo 91. Salmos 91, 14, 15. Algún hermano que lo encuentre más rápido, lo puede leer para que avancemos. 14 y 15. Su amor yo también me lo libraré y le glorificaré. ¿Por qué iba a estar quieto Habacuc? Porque dice, con él estaré yo en la angustia. Entonces, la reacción de uno que, o sea, como que no puede estar quieto, o sea, físicamente, es porque en una angustia, o sea, yo creo que el mismo Habacuc no estaba quieto porque se estremecieron sus entrañas, sus huesos se quebrantaron, se sintió débil por la visión que había tenido, pero o sea, dentro de sí, internamente, espiritualmente, él dice, estaré yo quieto en el día de la angustia. ¿Por qué? Porque dice Dios, con él estaré yo en la angustia. Entonces, ¿qué pasaba? De que Habacuc, como hijo de Dios, tenía la certeza de que Dios iba a estar con él en la angustia. Por eso él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, porque él sabía que él iba a estar solo. Y él sabía que Dios iba a estar con él en ese día. Y que dice más, dice, y lo libraré. O sea, Habacuc sabía de que Dios lo iba a librar en el día de la angustia.
porque Habacuc sabía el Salmo 91, porque todo israelita siempre estudia la ley o el Torah que le llaman. Usted se da cuenta, los israelitas en las escuelas le están enseñando el Torah del Antiguo Testamento, y ellos conocen bien la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le digo? Para Habacuc decir que estaré yo quieto en el día de la angustia, él sabía por qué le estaba diciendo. ¿Y por qué? Porque el tema dice confianza plena, y que estamos estudiando dice confianza plena en Dios. Entonces, ¿qué pasaba? De que ahí estaba viéndose la confianza plena que tenía Habacuc en Dios. Porque él dice que iba a estar quieto en el día de la angustia. Y él estaba hablando que ese día de la angustia iba a ser cuando viniera la invasión. ¿Y qué pasa cuando hay una invasión? Cuando hay una guerra y están invadiendo, todos empiezan a pelear para defenderse porque nadie quiere morir. Pues los gobiernos se preparan con ejércitos porque tienen que hacer la guerra para no ser invadidos. Pero Habacuc no estaba pensando hacer en esto, sino que él estaba pensando que iba a poner su confianza en Dios, porque Dios antes le había dicho en los salmos, con él estaré yo en la angustia, lo libraré. Todo eso es lo que hermano Efraín leyó en ese párrafo que leyó del Salmo 91. Amén. Entonces dice, le mostraré mi salvación. Y usted sabe que en una invasión, en una guerra, lo que hay más es muerte, y es muy fácil decir que se libró alguien o que quedó vivo alguien. Más cuando el ejército enemigo invade completamente la ciudad y toma posesión de ella, es muy difícil que alguien quede con vida. Pero o sea que nosotros nos damos cuenta de dos reacciones que hay en Habacuc, de que cuando él recibe la visión se impacta mucho, pero también hay otra reacción en él que suelta la confianza, que él tiene esa confianza plena en Dios. Por eso él dice que estaría quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea que Habacuc sabía que eso iba a venir, porque Dios se lo había mostrado. Él sabía que iba a acontecer, porque si el pueblo no se volvía a Dios, iba a acontecer lo que Dios había dicho para el pueblo de Judá. Pero o sea, él tenía esa confianza plena en Dios, por eso el tema dice confianza plena en Dios a pesar de las adversidades y de las crisis. O sea que, llega hermano Ramírez. Él estaba plenamente confiado por la comunicación directa que él tenía con Dios y Dios le mostraba a él visiones, porque a él no le mostraba ya cuando le invadiera al pueblo, porque él sabía de que al lado de él estaría el poderoso, que él al respaldo de él. Así es de que eso, más cuando él tenía comunicación directa con él, así como se dice con guerra, de diferentes formas, con guerra o con guerra, porque ya no tiene la guerra, a uno cuando uno tiene comunicación directa y búsqueda directa con Dios en la familia y en todo. Así es de que este momento pasa en el pueblo de que a veces cuando uno no conoce y no tiene el conocimiento de la de Dios, que a veces hasta en la familia o en cualquier momento, en cualquier lado, tiene angustia, porque no hay cómo hacer desesperación. Pero él no es porque tiene la comunicación directa, y también se mala en uno también, porque está en la familia. Cuando uno está en la búsqueda directa con Dios, el enemigo o el diablo no le puede hacer a uno, trata de volver a llegar en la familia. Porque yo he sufrido tanto, sufrí tanto. Yo pasé angustia tremenda, que yo lloraba. Yo no comía, me desesperaba a veces, pero al mismo tiempo yo amaba a Dios. Le ponía en las manos, sabía todos los problemas de mi familia. Y que uno de los primeros fue mi papá. Que cuando uno está, uno se pone siempre cuando Dios le muestra las cosas en visión. Entonces yo me recuerdo de que esa angustia que yo pasaba, pues no dejaba, y a la vez no dejo de pasar. En un ayuno que tenía yo parado allá en la puerta, cuando yo estaba clamándole a mi Dios, la comunión directa con él, y yo me lo mostraba a mi papá, que bien me lo cubría en un coso de cristal. Entonces desde allí, y pude estar quieto en esa angustia que tenía. Desde ahí tuve la confianza plena en mi Dios, de que él era el que me cubría, y yo además control de mi papá, siempre estaba también. Un día comunión directa y Dios le mostraba las cosas en visión. Ella tenía esa plena confianza en él, de que
Y entonces así es como uno también está desfasado. Dios depende de cómo uno tenga la comunicación. Que Dios siempre me ha mostrado las cosas en mi vida. Primero le doy gloria a Él, porque Él es el único que me ha podido buscar y avisarme las cosas. Y ahí yo he podido descansar y no me he preguntado después de lo que ya haya pasado más tiempo, porque siempre toda la oportunidad hace lo que pasa, pero Dios está con él, Dios no lo consigue. No pasa más nada. Hasta este momento yo puedo dar gracias a Dios porque Él ha tomado el control de la familia mía y ha tomado el control de mi hogar también con mi esposa. Y le doy gracias porque puedo permanecer en los caminos de Él. Así era también el pie confiado, porque Dios le gustaba. Y así es mucho en todos nosotros. Aunque Dios trata de diferentes formas, todos nosotros no con la misma cosa. Pero Él sigue mostrando cosas, depende de la comunicación que nosotros tengamos con Él. Amén. Amén. Sí, el tener una confianza plena en Dios es sinónimo de tener fe en Dios, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces, quizás en ese momento Habacuc solo estaba teniendo la visión, pero él ya estaba teniendo esa confianza en Dios que cuando eso iba a pasar realmente, Dios iba a estar con él. O sea, él tenía esa fe que Dios lo iba a librar en ese día de la angustia, que Dios lo iba a sacar victorioso de ese momento que él iba a pasar estando con el pueblo de Israel. Porque cuando Habacuc está hablando todo esto, es muy posible de que la ciudad ya estuviera sitiada por el ejército enemigo. O sea, ya se veía venir lo que le iba a pasar al pueblo, pero él siempre tenía su confianza plena en Dios. Y eso es lo que hoy quiere Dios en día, de que quizás cuando venga la angustia, cuando llegue algún momento de angustia en nuestras vidas, quizás puedan haber unas reacciones humanamente, porque estamos viviendo en una carne todavía, pero internamente no se debe apagar la confianza en Dios. O sea que aunque nuestro cuerpo o nuestros sentimientos puedan sentir el momento de la angustia, pero no perder la confianza en Dios a pesar de lo que nosotros estamos sintiendo. Porque Habacuc estaba sintiendo algo fuerte dentro de sí, pero ahí mismo en el versículo 16 él estaba dando una respuesta de que su confianza en Dios no estaba siendo tocada. O sea, de que su confianza en Dios no estaba siendo disminuida por lo que él estaba sintiendo. Sino que él dice que iba a estar quieto, o sea, que iba a tener la quietud, porque claro, dice otra palabra también donde Dios decía, estar quietos que yo pelearé por vosotros. Entonces, todas esas palabras, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, en la misma palabra nosotros podemos hallar fortaleza y confianza en Dios. Porque cuando usted está en la angustia, se le puede venir una cita bíblica, una palabra que está en la palabra escrita en la Biblia, y usted se fortalece su confianza en Dios a través de esa palabra. Porque cuando, por ejemplo, yo cuando he pasado situaciones de enfermedades en mi familia, yo siempre he tenido esas citas y me ha venido el libro de Isaías, cuando habla, donde dice que Él se llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas hemos sido curados. Entonces cuando esa cita se viene y se apodera en usted, usted pone su confianza más en Dios, porque la palabra de Dios es verdadera, es fiel. Entonces cuando usted se viene esa palabra, usted pone más, o sea, su confianza se fortalece más en Dios y puede estar más tranquilo. Porque entonces Dios trae paz, trae tranquilidad al corazón de uno cuando uno pone su confianza en Él. Pero cuando usted quita su confianza de Dios, entonces viene a estar más atribulado. O sea, viene a sentir más fuerte el día de la angustia, porque quitó su confianza, quitó su mirada de Dios. Entonces ahí va a ser más difícil salir victorioso de la situación que está viviendo. Pero si usted no mueve su confianza de Dios, usted va a poder salir adelante y va a poder salir victorioso de lo que esté pasando en su vida. Muchas veces para nosotros algo sencillo no puede ser angustioso, pero para otro hermano que empieza en el Evangelio, alguna cosita sencilla puede ser una tremenda angustia para él. Pero en eso poquito está siendo probado para que su confianza crezca, para que su fe crezca. O sea que tal vez, como le digo, tal vez algo que el hermano esté pasando, un dolor o una situación en su cuerpo, quizás para usted no sea algo de angustia, porque usted tiene ya esa confianza en Dios que Dios va a hacer la obra, pero otro que empieza, quizás su confianza no esté tan grande y eso lo esté angustiando.
pero en esa poquita angustia o en ese poquito que está siendo angustiado, ahí Dios lo va a ir levantando para que su confianza vaya creciendo en el Dios que nosotros tenemos. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que diga el débil fuerte soy, y también dice que los que conocen más, que ayuden a los más débiles. ¿Por qué? Porque así es como camina y puede crecer el cuerpo de Cristo, trabajando todos unánimes en un mismo pensamiento y en un mismo sentido. El versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Ahí vemos ciertas cosas que Habacuc estaba mencionando. Mencionó la higuera, mencionó las vides, mencionó el producto del olivo, mencionó los labrados, las ovejas, las vacas. Él mencionó estas cosas, de lo cual era de lo cual era que el pueblo de Israel, del pueblo de Israel podía subsistir. Porque si usted se da cuenta, en tiempos antiguos no había tanta industria, tanta cosa como hoy en día. En tiempos de antes la gente vivía más de lo que era la agricultura, de la ganadería, de todas estas cosas naturales, o sea, de lo que producía la tierra y de la crianza de animales. Nosotros nos damos cuenta en las historias de Israel, le habla mucho de las ovejas, de que pastoreaban las ovejas. O sea, el pueblo antes se dedicaba a todo esto. Y vamos a hablar un poquito, por ejemplo, aquí en el libro especifica un poquito lo que es la higuera y todas estas cosas. Y dice que la higuera era la que producía los higos frescos y las pasas de higos. Las vides era la que producía las uvas de mesa, las pasas de uvas y el vino. El olivo producía las aceitunas, el aceite para cocinar y el aceite para el alumbrado. Dice, de los labrados dice que obtenían el trigo, la cebada y la avena. Que del trigo, la cebada y la avena hacían el pan y las hortalizas. Dice, de las ovejas obtenían la carne, la leche y la piel, lo mismo de las vacas. Entonces, ¿qué estaba diciendo Habacuc? Que aunque les quitaran todo esto, ¿qué estaba diciendo Habacuc? Que aunque les quitaran todo lo que les servía para ellos sostenerse para estar con vida, él iba. Porque en el 18 está la respuesta, donde dice, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero usted se da cuenta de que él se iba a alegrar, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero él estaba hablando que dice que aunque, o sea, cuando dice, aunque la higuera no florezca, o sea, que aunque me quiten todo esto, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo Habacuc iba a poder estar alegre si le iba a ser quitado todo esto? O sea, cuando es como poner un ejemplo de que si usted tiene todo, ¿no? Usted tiene su casa, tiene su carro, tiene todo, pero en algún momento le he quitado todo, como le pasó a Job. O sea, ¿usted cree que podría tener esa alegría en Dios? Todo yo para el 18. Subir, pasar por esa parte. Daba crecimiento, y sabe el tema de Dios. Esa es la respuesta correcta que el hermano dio, de que Habacuc no dependía de lo que tenía, sino que tenía una dependencia de Dios. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios, entonces podemos decir lo que Habacuc estaba diciendo. Pero el problema es de que cuando usted depende de lo que tiene, entonces ahí sí es duro, porque no puede haber alegría. Porque si usted depende del trabajo y le quitan el trabajo, le va a cambiar el semblante porque depende del trabajo. O sea, cuando dependemos de algo que está sobre la faz de la tierra y no dependemos del que está allá arriba que hace todas las cosas, entonces eso es lo duro para el ser humano. Hermano Dado levantó, ¿no? Entonces eso es lo duro cuando nosotros hacemos esto, cuando aprendemos a depender de las cosas materiales, pero no aprendemos a depender de Dios. Y por eso Habacuc podía decir esto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, ¿cómo nosotros
podemos hacer para tener alegría y gozo en nuestro corazón, aunque estemos pasando toda esta situación? ¿Cómo se puede producir eso en nuestra vida, hermanos? Porque si nosotros no podemos tener una relación con Dios íntima, no podemos tener confianza en nada. O sea, lo que está pasando ahí, en ningún momento ha sido el corazón de Dios quitarle lo que bienestar a la familia, a la tierra, en tanto a los israelitas y tanto a los gentiles. Pero a raíz de la desobediencia, muchas veces nosotros perdemos aún las bendiciones que no tenemos, porque las bendiciones pueden estar ya para nosotros, venir ya por una cuadra, por decir, por la 9, y nosotros estamos a punto de obtener la bendición. Pero la desobediencia a la falta de conocimiento, a la palabra, nos hace perder todo, nos hace perder hasta las bendiciones que tenemos recibido y que están por llegar. Pero a tú me encanta y viendo la reacción de este hombre, a veces podía pensar yo, en lo personal, que era un poco egoísta, porque si él se iba a alegrar con tanto daño, con tanta maldad que iba a suceder, ¿por qué no clamó como Jonás para que Dios no tuviera el juicio? Pero como era una visión a la que le estaba dando a Bakú, diferente a una ordenanza que le dio a Jonás, entonces Jonás dijo que tiene razón, ya no había nada más que dejar en lugar y poder estar quieto. Entonces, de nosotros depende la relación que tengamos con Dios para que nosotros tengamos una vida victoriosa, si bien es cierto. Si queremos vivir en victoria, porque Dios no quiere bendecir todo. Dios no nos quiere quitar nada. Dios no quiere quitar tus hijos. Dios no te quiere quitar tu estabilidad económica. Pero la ignorancia muchas veces va de la redundancia y ignorando la palabra y nos hace nosotros perdernos todo. ¿Por qué razón? Porque creemos que si tenemos algo que beneficia o se une de bendición, porque a Dios se le ha placido, y nos convertimos muchas veces en maldición. ¿Cómo? Porque si no trabajo, yo tengo un trabajo, no me conformo con trabajar los 5 o 6 días de la semana. Yo tengo que trabajar los domingos también, porque tengo que trabajar los otros días en la noche y cantar los cultos. Entonces, Dios me dio una bendición a través del trabajo. Yo no puedo seguir esta línea para convertirme en maldición. Entonces, ¿qué pasa después? Me quitan el trabajo y me quedo sin trabajo. Entonces, ¿qué sería mejor? Mantener un equilibrio y esperar que esto es igual. Que si lo está a 40 horas, con eso nos va a sustentar a nuestra familia. Y vamos a poder viajar, vamos a poder ofertar, vamos a poder una vida agradable. O será mejor nosotros convertir esa bendición en parte de conocimiento y hacer overtime y perdemos el curso, perdemos las reuniones, perdemos las clases bíblicas, perdemos la escuela dominical. Todo eso viene a friccionar nuestra relación con Dios y yo creo que no puedo decir yo que tengo confianza en Dios cuando mi actitud es otra completamente. Entonces, encima de todo, Abacú estaba teniendo confianza porque la relación era bien estrecha, era una intimidad que tenía, por eso él se iba a gozar en los momentos de angustia, porque cuando vienen los momentos de angustia, yo le digo algo, no lo tome personal, pero no solo en lo económico, no solo en la enfermedad, no solo en lo familiar, tendrán momentos de angustia, porque tienen que venir a la vida de las personas. ¿Para qué? Para darnos cuenta si somos realmente hijos de Dios o no lo somos. Si nunca tenemos dificultades, si nunca tenemos problemas que resolver, entonces ¿cómo nosotros podemos decir yo confío y me mantengo en Dios porque Dios es mi fortaleza? Tenemos que atravesar muchas veces, pero de nosotros depende con qué actitud recibimos ese momento. ¿Lo recibimos confiado en Dios con conocimiento o lo recibimos con la capacidad que tengo Dios para resolver? Amén. Yo recuerdo una vez que usted y mi esposa se fueron. Depende de ustedes que todo lo ven con eso, pero no sabemos de que están los cielos el que tiene aún. Entonces,
tenemos la idea de ahorcar más. Y entonces, pero es bueno cuando Dios también, Dios muestra las acciones de uno que uno conoce por todo el mundo. Y cuando al mismo tiempo Dios me estaba dando la misión y mostrando que todo lo que quería pasar hacia abajo, pasaban por dentadas de agua y me lo llevaban. Yo construí una casa arriba y en esa casa estaba yo controlaba todo lo que iba a pasar. Ahí yo mismo me abría con esto. Y les quiero me levanté tan contento, gozoso, y dándole gracias a Dios y vine para la casa de Dios. Pero ¿por qué gozo? Porque Dios me mostró claramente que todo lo que quería hacer, y Él me lo mostraba, que todo lo que yo podía ir con un garaje en una casa, ya quitaba. Pero yo arriba estaba en una casa pequeña, viendo para abajo todo lo que estaba pasando. Pero lo que estaba arriba no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque cuando la mirada, pero también me vio la visión que tuve esa noche, la tristeza que yo tuve esa noche por lo material. Porque creyendo que eso es lo que uno puede sostener. Pero ahora en día, no es así. Porque no puede sostener su paso simplemente en Dios. Y siempre doy gracias a Dios y hay que tener confianza en Dios siempre. Amén. Es bien tremendo porque una de las razones por la cual Satanás quiere tocar a Job era porque Satanás creía que Job dependía de lo que Dios le daba. Porque cuando Satanás se presenta ante Dios, se le dice de que si Dios le quitaba todo a Job, le dice Satanás a ver si él va a seguir adorando, si va a seguir siendo fiel a ti. Porque Satanás creía eso, de que Job dependía de lo que Dios le había dado, porque dice que Job era un hombre rico, que era el más rico de esa área oriental, creo que era del oriente, de la tierra de Uz, donde él vivía. Entonces, como le digo, que Dios provea y que Dios le dé bienestar a los hijos de Dios, eso no es malo, pero el problema ya viene cuando Dios le ha dado muchas cosas y ya el hombre depende de lo que Dios le ha dado y ya no depende de Dios. Porque entonces cuando el enemigo venga y le quite todo eso, es algo fuerte. Sí, hermano, ¿vale? Como dice también, en mi casa a veces me llevaba a veces la sentía que y si me ha salido así, y cuando me he sentido afligido, me pido a Dios en mi casa Dios tan grande que puede hacer que un poquito de dinero que te dé, te deja con todo para tu vida. Para ver qué tan feliz soy. A ver si yo sigo ahogando ese sentimiento. A veces eso pasa. Son personas que tienen dinero, no lo han dado, no se lo ven. Pero vale, siempre hay que poner Dios sobre todas las cosas. Cada vez sabe que poner. Creo que sí, es claro que el Señor Jesús dijo en cierta ocasión en los evangelios que no se podría servir a dos señores, o se servía a Dios o al dinero, porque cuando se le pone el amor al dinero, entonces se toma el dinero como un Dios. Entonces, yo creo que cuando aprendemos a depender de Dios, porque yo creo que no sé, quizás hay alguno o de alguno de nosotros que sí dependa completamente de Dios, pero en la mayoría yo creo que cada día aprendemos más a depender de Dios. Tal vez no en un 100% dependemos ahorita, pero lo importante es que esa dependencia a Dios vaya creciendo en nosotros, que no nos estanquemos, sino que cada día vayamos dependiendo más de Dios, tanto en el área económica, tanto en el área de salud, en todas las áreas que hay en nuestra vida. Porque, como les digo, cuando hay una confianza plena en Dios, es cuando se pone a prueba la fe. Porque, por ejemplo, si usted resulta que tiene alguna molestia, ¿no? Y usted dice, yo confío plenamente en que Dios me va a sanar. O sea, usted tiene esa confianza, pero en el momento de que usted dice, voy a ir al doctor para ver si me ayuda con algo, entonces la confianza plena ahí ya se rompió un poquito.
Porque la confianza plena significa totalmente. O sea, de que usted dice que si Dios lo va a hacer, usted tiene que no romper su confianza en que Dios lo va a hacer. O sea, por eso es muy importante cuando nosotros declaramos algo que nosotros sepamos lo que estamos declarando con nuestra boca. Porque si no, nuestras propias palabras son las que nos pueden condenar a nosotros. Porque si usted dice yo creo y confío en que Dios va a hacer esto, si usted ya lo dijo, no puede estar cambiando su palabra, lo dijo y lo tiene que mantener firme. Pero si usted considera, antes de declarar la palabra, que usted no tiene esa confianza plena que va a suceder, dice, yo voy a buscar alguna ayuda. Porque, o sea, todo ha sido permitido por Dios, los médicos han sido permitidos por Dios. Y pueden ayudar a las personas. Pero es diferente cuando ya hay un trato directo con Dios. Cuando dice yo confío en que Dios lo va a hacer, entonces esa confianza no se tiene que mover ni a la derecha ni a la izquierda, tiene que estar firme en que Dios lo va a hacer. Y eso es lo que Dios quiere. Dice, ¿qué clase de amor le profesa usted a Dios? ¿Cuál es el amor que le tenemos a Dios? Porque amor puede haber muchas clases de amor, pero tenemos que estar, como le digo, estar bien conscientes en cómo nosotros amamos a Dios. Porque Jesús, claro, lo dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Yo creo que una prueba grande de amar a Dios es obedecer la palabra de Dios. Si usted está obedeciendo, puede considerarse de que le está demostrando amor a Dios. Pero si los mandamientos no están siendo guardados en la vida de nosotros, hay un problema, porque no hay un amor sincero para Dios. Y quisiera leer una última cita bíblica para que nos quedemos con esto y ya terminar este estudio bíblico. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer unos 3 versículos y ahí terminamos el estudio bíblico. Colosenses capítulo 3. Y si algún hermano tiene alguna duda, alguna pregunta que le quiera hacer, hermano, Yo pienso que habrá algo mejor lo que puede tener confianza en Dios o con confianza está en proceso de mantener la confianza en Dios. Como lo estudio yo estaba yo pienso que una de las virtudes para nosotros poder crecer la confianza en Dios y poder visualizarnos en nosotros que estamos creciendo es la obediencia a la palabra. ¿De qué manera? Yo lo veo de esta forma, cuando nosotros nos congregamos regularmente, cuando nosotros estamos pendientes del ministerio de la iglesia donde Dios nos ha colocado, creo que es uno de los primeros pasos para nosotros estar diciendo yo confío en Dios. Porque por encima de hacer o por encima de las circunstancias de la vida que se presentan, tú prefieres venir a adorar al Señor y de lo demás no se va a encargar. Pienso que de ahí se puede ver claramente una actitud de nosotros como hijos de Dios para un proceso de un crecimiento, de confianza hacia Dios, porque yo no puedo decir, hermano, yo estoy confiante en el Señor, pero yo tengo una situación, a trabajar una situación, póngale cualquier tipo de nombre a la situación, pero en vez de decirme a la iglesia para reunirme con ustedes, para exaltar, glorificar a Dios y apuntar más de su palabra, muchas veces estoy ausente, porque estoy buscando la solución a cierta situación o problema por mi cuenta y no por la cuenta del Señor. Pienso que sería para mí como una clara demostración de que estamos nosotros acercándonos a Dios para tener la confianza cuando nos reunimos como iglesia y entre más permanecemos en el lugar santo, en este lugar como que sería algo que podía llevarnos a mantenernos más con confianza hacia Dios. Ahí es muy importante. Yo creo que uno de los mandamientos dice que hay que buscar primeramente a Dios, o sea, Dios primero sobre todas las cosas. Y dice y también dice otra cita bíblica que buscar primero a Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces yo creo que en el momento en que nosotros ponemos en primer lugar a Dios, yo creo que el respaldo de Dios va a estar con nosotros también. Pero si nosotros hacemos a un lado a Dios y le damos más importancia a lo terrenal, entonces podemos estar seguros de que nuestra relación con Dios no va a ser del todo buena. Pero cuando nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios, entonces Dios se va a glorificar en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Lo tienen en Colosenses 3? Amén. Vamos a
a ponernos de pie y vamos a terminar con esta cita bíblica y vamos a recoger la ofrenda de los estudios bíblicos. Mi hermana Claudia también me hace favor de pasar por ahí, hermana Claudia González. Entonces que oremos, puede pasar recogiendo la ofrenda. Colosenses 3:12, 13 y 14 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Vamos a orar y después pasa nuestra hermana Claudia por ahí recolectando la ofrenda. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad que se nos ha dado de poder traer tu palabra, Señor amado. Gracias, bendito Dios del cielo, porque en esta tarde, Dios mío, yo entiendo, mi Dios amado, y creo que hemos podido aprender algo más que su palabra nos ha enseñado en este día. Mi Dios amado, yo le pido que su palabra quede guardada, Dios mío, en la tabla de nuestros corazones, y que cada uno de nosotros, mi Dios amado, pueda cada día tener esa confianza plena en su gran amor y su gran misericordia, en el gran poder, mi Dios amado, que usted tiene y que ha depositado a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre Celestial, yo le ruego, mi Dios amado, que así como Habacuc podía decir que iba a estar quieto en el día de la angustia, también nosotros como sus hijos, mi Dios amado, podamos decir de la misma manera que vamos a estar confiados plenamente en usted en el día de la aflicción, en el día de la prueba, mi Dios amado. Padre Celestial, yo le ruego, mi Dios, que usted nos ayude a seguir adelante a cada día y que podamos, Dios amado, cada día poder seguir haciendo su santa y divina voluntad. Padre Celestial, yo le doy gracias por cada uno de mis hermanos que han podido estar en esta tarde y han podido, Dios mío, atender a esta palabra que usted ha traído a cada uno de nosotros. Le doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.